Escojamos esta noche avivamiento. Escojamos hoy, creyentes de la América Latina, vivir en un estanque, esperando que un mensajero de Dios mueva las aguas para ser tocados. O venimos sedientos a Jesús para estar dentro del río de Dios. Que alguien te lleve a un lugar difícil y esperes que las aguas se muevan. O vienes sediento a Jesús, porque Él te va a saciar. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habría de venir. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5 y verso 1 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en este yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén y amén. Aleluya. Y Juan capítulo 7 y verso 37. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Cuando Dios hizo al hombre y le dio la autoridad para señorear sobre toda la creación y la orden de fructificar, es decir, de prosperar, de avanzar y de multiplicarse, Dios le hizo un huerto, pero con una visión como es Dios, una visión grande. Puso en el huerto un sistema de riego, un río, el río de Dios en el Edén, con 4 brazos que son ríos que permanecen hasta el día de hoy. El río Pisón, que una de las teorías es que es el río Uizum. Se conoce también secularmente como el río de oro, porque serpentea entre las antiguas minas de oro y de lapislázuli. Este río, un río que lo lleva sus corrientes donde está el oro, y así lo dice el libro de Génesis. Dice: el nombre de uno era Pisón, y este era el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, no solo cualquier oro, oro bueno. El segundo río es el río Gihón, y su nombre
su nombre es rebosante. Eso es lo que significa Gihón, rebosante, o que a chorros o sale a borbollones. Eso significa el río, el nombre Gihón. El otro es Hiddekel, que es el Tigris, que significa un río rápido que siempre fluye. Y el río Éufrates, que tiene como su misma raíz, el doctor Pagán y el doctor Cosme seguro me lo corroboran, la misma raíz del río de Éufrates o de Efraín, que es fructífero. Y la Strong dice que significa fructífero, pero también que se abre paso. Ahora, viéndolo como Dios lo ve y como Adán lo vio, Dios le da un huerto y le pone su río. Y es un río que lo lleva donde están las riquezas y la bendición. Es un río que fluye a borbollones. Es un río que siempre fluye, no un día, siempre fluye. Y es un río que se abre paso y te hace fructificar. Es el río de Dios en el Génesis. Aleluya. Ahora en Apocalipsis vuelve a aparecer un río. Cuando ya todo esto se acaba y hay un cielo nuevo y una tierra nueva, entonces Juan en la visión dice: después me mostró un río. Digo, amigo, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que sale del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaban el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para sanidad de las naciones. Este río de Dios está, y lo veremos al final en la Nueva Jerusalén. Aleluya. Aleluya. Pero esta noche no vine para decirles lo que hubo en el Edén, ni lo que habrá en la Nueva Jerusalén. Voy a hablarles de un río que los profetas vieron. El profeta Ezequiel, el profeta Daniel, el profeta Isaías, el rey David. David dice en el Salmo 65, dice: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios. Di conmigo, el río de Dios. Ahí no dice el Jordán, ahí no dice el Éufrates, ahí dice el río de Dios. Aleluya. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones, hacen que se empapen sus surcos, hacen descender sus canales, le ablandas con lluvia, bendices sus renuevos, coronas el año con tus bienes, tus nubes destilan grosura, que es abundancia, destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Di conmigo, se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y cantan. Di conmigo, cantan. Ahora, David vio ese río, habla de ese río. En el Salmo 46 dice: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Y en una versión más popular dice: un río de gozo fluye a través de la ciudad de nuestro Dios, y Dios mismo habita en esa ciudad. Aleluya. Aleluya. Ahora, lo que me sorprende es que estuve en Jerusalén por tercera vez, y esta vez con el doctor Pagán, por si acaso me equivocaba, y no hay en Jerusalén tal río. Pero ni nunca lo ha habido, pero David lo vio. David vio un río que no estaba en la ciudad. Dijo: hay un río que alegra la ciudad de Dios, y Dios está en medio de esa ciudad. Aleluya. ¿De qué río está hablando David? Isaías también lo vio.
En el capítulo 59 dice y habla de este río, y voy a leerlo como lo dice la versión Reina, no como lo dice la revisión Valera, sino como lo dijo el primero que tradujo esta versión al español en 1569, Casidoro Reina, que dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá como río violento, impelido por el rúa de Jehová, por el viento de Jehová. Aleluya, aleluya. Isaías vio ese río. El profeta Daniel vio ese río. Él vio un trono, vio el trono de Dios y delante un río de fuego. El profeta Ezequiel le fue mostrado en la visión un río, y fue metido dentro de ese río. Y él describe el río porque no solamente fue metido en el río, sino que luego lo sacaron y lo llevaron por fuera, por la orilla del río, y él comienza a escribir lo que ve en este río. Dice: este río desciende al Arabá. Estas son las aguas hediondas, como algunas traducciones lo mencionan, las aguas hediondas del mar muerto. Dice que ese río que desciende, dice dos ríos, dice en la versión Reina Valera, pero la palabra original es un torrente o un río doble que desciende al Arabá. Y dice: y toda alma viviente que entrare en ese río vivirá. Y la palabra es Yahá, que es toda alma viviente que entre en ese río será avivada. Aleluya, aleluya. Él vio un río y veía que las almas que entraban ahí comenzaban a ser avivadas y recibían sanidad. Y vio el río que era abundante, que traía abundancia todo el año, y las hojas de los árboles alrededor de ese río era para remedio o sanidad de las naciones. Esto es lo que necesitan las naciones: el río de Dios, el río que vio Ezequiel, el río que vio Daniel, el río que vio David, el río que está en el Génesis, el río que está en el Apocalipsis. Es el río que está fluyendo esta noche en este lugar. Aleluya, aleluya. Ahora el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se explican muchas cosas del Antiguo Testamento, muchas. Y Jesús lo hizo. Y vuelvo ahora para explicar lo que Jesús hizo, vuelvo a la lectura. Jesús desciende a un estanque que el doctor Pagán nos llevó hasta el estanque, allá abajo, porque para colmo es bien abajo. Yo no me imagino cómo bajaban los enfermos hasta allá. Los enfermos estaban todos ahí alrededor de ese lugar. Cojos, o sea, paralíticos, dice ahí, ciegos, sordos, enfermos, afligidos, atribulados, esperando que un ángel mueva las aguas. Esperando que un ángel mueva las aguas para ser sanos. Pero 2 capítulos después, en la misma ciudad de Jerusalén, en la fiesta, Jesús se pone de pie y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrá un río. Aleluya. Ríos de agua viva, como dice la Escritura. Y él dice: ¿quién es ese río? Dice: el Espíritu Santo es ese río.
esto dijo del Espíritu Santo que habría de venir, pues aún no había descendido sobre ellos, porque Jesús no había sido glorificado. Ahora, ellos lo vieron proféticamente, pero Jesús lo ofrece realmente. Y en algunas traducciones dice: esto dijo del Espíritu que había de venir sobre los que creyesen en Él. ¿Dónde están los que creen en Él? Porque el Espíritu todavía no era. Dice algunas versiones así. Es decir, todavía no era como el tiempo del Espíritu. Sí, el que habla de dispensación es la dispensación del Espíritu. Todavía no había entrado en plena actividad la obra del Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Pero una vez que Jesús fue glorificado, nos hizo una promesa: enviarnos el Espíritu Santo. Si tú dices, ¿cuál es el río que vio Isaías? ¿Cuál es el río que vio David? ¿Cuál es el río que vio Daniel? ¿Cuál es el río que vio Ezequiel? Jesús dice: el río es el Espíritu Santo. Él define quién es el río. Aleluya. Ahora yo veo las iglesias y las familias y tu vida y las naciones viviendo estas dos experiencias: un estanque o un río. Un estanque, el que vive como un estanque es el que, estando afligido en cualquier área o enfermo, espera que un predicador venga y mueva las aguas. Porque la palabra mensajero, la palabra ángelos está ahí, que un ángel es un enviado de Dios. Eso significa mensajero o enviado de Dios. Así que estamos esperando que un mensajero de Dios venga y mueva las aguas y algunos se ha sanado. Esto era el siglo XX, donde venían los evangelistas, se llenaban los estadios y las aguas se movían y alguien era sanado. Y eso estuvo bien en su momento. Pero este es un tiempo final donde el Espíritu es derramado sobre toda carne. Y Jesús no quiere que tú te pares a la orilla de un estanque esperando un mensajero que mueva las aguas para que tú seas sano. Él quiere que tú vengas sediento a Él, porque Él quiere darte un río. Es el río de Dios, el Espíritu Santo. Aleluya. Este Espíritu Santo tiene el poder de cambiar las aguas estancadas que hay en tu vida. Tiene poder de llevarte a la bendición. Tiene poder para avivar tu vida. Es el río de Dios, el Espíritu Santo. Aleluya. Ahora dirá alguien: ¿qué tengo que hacer para venir al río? Primero, sedientos. Solo es para los sedientos. Realmente es para todo el que en Él cree. Pero Él está llamando a los sedientos. A los sedientos. Al que está conforme allá. No es para ti. Es para ti, pero no lo vas a ver el río, como David lo vio. Pero la Escritura sí enseña cómo yo puedo entrar en el río. Porque fue un ángel. Esto es una teofanía. Es el mismo Señor que le muestra al profeta Ezequiel el río. Pero no solo se lo muestra, le enseña cómo entrar. Porque ahí dice que le llevó. No solamente le llevó por la orilla, sino que primero le mostró de dónde sale el río. Y él vio que salía del trono de Dios, igual como lo vio Daniel, igual como lo vio Juan en el Apocalipsis, que salía del trono de Dios. Y lo llevó
y lo hizo pasar con el agua hasta los tobillos, 1000 pies, unos 500 metros. Lo hizo pasar, o sea, el mismo Señor le dijo cómo entrar al río de Dios, caminando en las aguas, con las aguas a los tobillos. Ahora, si ya entendiste quién es esas aguas, sabes que es el Espíritu Santo. Así que él podría, hoy que ya lo entendemos, si pudiera estar aquí el profeta Ezequiel diría: y yo caminé en el Espíritu. Ahora entiendes por qué Pablo dijo: andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Y la palabra es peripateite, es decir, caminen alrededor del Espíritu Santo y no alrededor de los celos, de las contiendas, de las envidias, de las borracheras, del adulterio. No, no, no. Andad en el Espíritu. Peripateo alrededor del Espíritu de Dios. Caminen a su alrededor. Aleluya. Cuando tú caminas llevado por el Espíritu, ves cosas que jamás pensaste ver. Les conté ahora de las zonas donde están reunidos los excombatientes de la guerrilla. Pero ahí empieza uno a ver cómo lo que dijimos un día en los medios de comunicación, lo que Alejandro hizo en las cárceles, todo empieza como el que el Señor escoja a un cristiano y lo ponga como alto comisionado de la paz, y que ese cristiano, que es el cargo tal vez más alto en el gobierno, sea miembro del avivamiento. Empieza uno a ver que Dios está armando algo. Me gusta cuando es el Espíritu que está detrás de todo. Me gusta cuando Él empieza a mover todo. Prepárese para cosas sorprendentes, porque Él se está moviendo. Aleluya. Nos lo enseñó desde el comienzo. Yo les conté cuando fuimos en el 92 a Nueva York y fracasamos y llegamos llorando y no quería volver a saber más de Nueva York, con el perdón de nuestros hermanos de Nueva York. Y en el 93 el Espíritu Santo nos visitó y empezamos a entender muchas cosas acerca de Él. Y me dijo: vuelve a Nueva York. Y yo dije: no voy a Nueva York. Si tú quieres que yo vaya a Nueva York, confírmamelo. Entonces Liliana, que estaba por ahí, yo bajé de la oficina y me dijo: pastor, el Señor me dijo que tiene que ir a Nueva York. Y yo no la miré muy contento. Y cuando entré ya al auditorio, vino una señora y me dijo: pastor, el Señor me dijo que le diera, que yo pagara los tiquetes suyos a Nueva York. Y yo a nadie le había dicho que iba a ir a Nueva York, porque no iba a ir, no tenía pensado ir. Y me llamaron de Medellín, de la iglesia de Medellín, diciendo: hay una familia que lo recibe en Nueva York. Y Dios empezó a aparejar todo y yo fui. Y aunque no sabía qué ir, no era nadie conocido, la iglesia era muy pequeña, yo fui, me senté en esa casa que me hospedaron y había una reunión en la noche, un grupo de oración. Y como era un pastor, me pidieron que enseñara. Yo enseñé la palabra, oré por ellos. Y de pronto una de las señoras que estaba ahí tenía cáncer. Y al día siguiente me llamó el pastor. Era el hermano, ella era la hermana del pastor. Y el pastor se enteró de la sanidad de su hermana y me invitó a predicar a su iglesia. Y otro pastor se enteró lo que estaba pasando y me invitó a su iglesia, y otro a su iglesia. Y aún me invitaron a las casas. Estaba la gente hasta la calle. Y la gente, mientras estaba hablando, estaba cayendo en la cocina y en las alcobas bajo el poder de Dios. Y empezaron a llamarme de la emisora y me entrevistaron por la emisora. Y seguimos predicando. Y gente mandaba dinero, ofrendas de $20, de $50 para el pastor de Colombia. Tome para el pastor de Colombia. Y un pastor insignificante, nadie conocía su vida ni ministerio, pero Dios nos empujaba. El asunto es que regresé a los 15 días con testimonios tremendos, las maletas llenas de regalos que me daba todo el mundo para mi familia, los bolsillos llenos de las ofrendas que me daban. Y ahí entendí: cuando vas en tu fuerza fracasas, pero cuando caminas con el Espíritu Santo, Él te lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Aleluya. Ahora dice: y el ángel me llevó después otros 1000 pies
con el agua hasta las rodillas. Si el Espíritu de Dios está tocando las rodillas, no es muy difícil para cualquier cristiano saber qué es lo que Dios le está pidiendo. Esa búsqueda u oración desesperada. El apóstol lo describe mejor cuando dice: la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Las aguas a las rodillas, coinonía, compañerismo, camaradería, que también significa esa palabra coinonía, que es yo encontré una palabra que no está en la escritura, pero que se llama, que es griega, que es perichoresis, que me explica mejor eso, porque significa construir una habitación para. Construir una habitación para el Espíritu Santo. Construir un lugar, tener un lugar en tu día, en tu tiempo diario, de todo lo que haces, un tiempo para estar solo con Él. Si quieres estar en el río que te lleva donde está la bendición, que todo el año fluye, que abre camino, que es rebosante, que es fructífero, es un río de vida que te aviva, que te sana, que te mantiene lleno de la gloria. Si tú quieres estar en ese río, tienes que tener tiempos diarios con Dios. Tiempos diarios con Dios. Koinonía o perichoresis, abrir un lugar para Él. Y me llevó el ángel, lo llevó, quería mostrarle cómo se entraba al río, 1000 metros más. Y el agua me dio hasta los lomos, que representan la fuerza del hombre. Y desde ahí no se podía más sino a nado. Significa la fuerza tuya. Entonces Ezequiel lo explica mejor que lo estoy haciendo yo cuando dice: no es con ejército ni con fuerza, es con su Santo Espíritu. Aleluya, aleluya. Así que esto tiene que ver con confianza en Él. Jeremías también lo vio, dijo así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea, fructífero todo el año. El que confía en Jehová. El que confía en Jehová. Di conmigo: confiar en Jehová. Esa palabra es bataj, que es lleno de la confianza en Dios. Bienaventurado el que está lleno de la confianza en Dios. Será como un árbol junto a ese río, da fruto todo el año. Confianza en Él. Aunque no lo entiendas, confianza en Él. Aunque no lo veas, confianza en Él. Aunque estén las nubes negras, detrás está el sol brillante. Confianza en Dios solamente. Aleluya. Y te va a llevar a hacer cosas que no pensaste. Si quieres ver el río, porque a partir de ahí comienza el río. A partir de ahí es que Él ve el río que se pasa solo a nado. Primero era el trono de Dios, caminando en el Espíritu, buscando al Espíritu y rindiéndose a Él, y luego comienzas a ser llevado por el río. Nos pasó cuando nos dijo: vayan y hagan un servicio de milagros. Y no habíamos tenido milagros nunca, no sabíamos ni cómo era eso. Pero fuimos. Y cuando fuimos empezaron los milagros. Anunciamos el servicio y comenzaron los milagros. Entonces esto se volvió en un río creciente hasta el día de hoy.
Cuando Él dijo: vayan al parque Simón Bolívar, y fuimos, y ahora es un río poderoso de miles y miles y miles de almas sedientas buscando a Dios. Cuando Él dijo hacer un congreso para pastores, esto se volvió un río. Ahora dijo que abramos iglesias en cada rincón de Colombia, y el río está fluyendo. Y yo les digo, viene algo nuevo, y el que crea y se rinda a Él, Dios lo va a llevar en ese río. Aleluya, aleluya. Así que escojamos esta noche. Escojamos esta noche avivamiento. Escojamos hoy, creyentes de la América Latina, vivir en un estanque, esperando que un mensajero de Dios mueva las aguas para ser tocados. O venimos sedientos a Jesús para estar dentro del río de Dios. Escojan esta noche. Que alguien te lleve a un lugar difícil y esperes que las aguas se muevan, porque un mensajero vino. O vienes sediento a Jesús, porque Él te va a saciar. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de venir, y ya Él vino. Si alguno tiene sed, venga y dígale: yo no quiero más estanques, yo quiero el río. Yo quiero el río. Yo quiero el río. Aleluya. Déjenlos pasar. Bajo la gloria de mi Dios. Bajo la gloria de mi Dios. Vas a decirlo conmigo. ¿Saben cómo lo vio Daniel? Él lo vio como un río de fuego. Vio el trono de Dios y un río de fuego. El otro lo vio como un río resplandeciente, lo vio Juan. Así que un río de fuego ya está fluyendo en este lugar. De tu presencia está viniendo. Mi alma está ardiendo por tu gloria y por la unción. Por tu gloria, mi Señor. Mi alma está sedienta. Es un río de fuego. Un río de fuego está fluyendo. De tu presencia está De viniendo. tu presencia está viniendo. Mi alma está ardiendo. Vamos, los que tienen sed de Él, de Él. Cierra eso, la sed es de Él y Dios te va a resolver eso. Él dijo: si alguno tiene sed, Él va a resolver eso. Vengan los sedientos a Él. Mi alma está sedienta. Mi espíritu está hambriento. Mi espíritu está hambriento. Mi carne anhela tu gloria y la unción.
Hay una llama. Pasión por tu presencia. Que no se acabe este momento. Bajo la gloria de mi Dios. Este momento, bajo la gloria de mi Dios, bajo la gloria de mi Dios, bajo la gloria de mi Dios. Está enfrente a nosotros ese río maravilloso. Y todo lo que tienes que hacer es pedirle al Espíritu Santo que Él te mueva. Porque si tú te das cuenta, el profeta no se movió solo, sino que el Espíritu lo llevó. Pero este profeta era un hombre dócil, un hombre obediente, un hombre sujeto a la voluntad de Dios. Y él caminó con el Espíritu hasta que le cubrió los pies y luego sus rodillas y después sus lomos. Pero llegó un momento en que el río era tan abundante que no podía sino ser pasado a nado. Y él dejó que el Espíritu lo condujera. Yo no sé quién maneja tu voluntad. No sé si eres tú. No sé si ya le soltaste tu voluntad al Espíritu Santo. No sé si ya le dijiste: Señor, sé mi dueño. Porque puedes haberle entregado tu vida al Señor y haberle dicho: Señor Jesús, entra en mi corazón. Creo que todos los que están aquí al frente lo han hecho. Amén, ¿cierto que sí? Pero ¿cuántos de ustedes le han dicho: Señor, te cedo mi voluntad? Ya no yo, sino que tú, Señor, reines en mí. Que yo haga lo que tú quieres que sea hecho y no yo, Señor. Que es como la parte más difícil. Entregarle la voluntad al Señor, nuestra voluntad. Kathryn Kuhlman, una predicadora muy famosa, decía que cuando tú estás rendido al Espíritu no pueden haber dos voluntades, tu voluntad y la voluntad de Dios, sino una sola, la voluntad de Dios. Y si tú te sometes a Él, Él te va a asombrar, Él te va a llevar a lugares que tú no conoces. Él te va a entregar conquistas y bendiciones que tú ni siquiera estás pidiéndole al Señor. No crean que jamás, nunca nosotros pensamos con un ministerio así, nunca nos lo imaginamos. No había la capacidad en nuestra mente de pensar con algo así. Máximo pensábamos en una bodeguita bonita, bien organizada, para unas 300 personas. Eso era el máximo. Pero nunca un ministerio como el que el Señor nos ha entregado. Pero nuestros pensamientos no son como sus pensamientos. Amén, amén. Nunca, nunca, nunca creas que el Señor es de pensamientos estrechos como los nuestros. De manera que dile: Señor, esta noche ya no voy a luchar más. Ya no voy a intentar más que tú hagas mi voluntad, Señor, sino que todo lo que quiero en esta hora es que yo pueda hacer tu voluntad. Quiero humillarme ante tu presencia, Señor. Quiero caminar tus pasos. Que mis decisiones sean las tuyas. Que mi voluntad sea la tuya exclusivamente. Permíteme caminar en pos de ti. Y por terco que yo sea, Señor, enderézame en el camino. Déjame ver, Señor, que me estoy torciendo. Y Señor, por favor, díselo con todo tu corazón. Quiero caminar contigo. Abre mis ojos, abre mi mente, abre mi espíritu, Señor. Abre mi corazón, abre mi camino.
Abre mi camino, Señor. Tú no sabes cuántas cosas tú puedes hacer para Dios. No tienes ni idea. No creas que el mundo está conquistado para Cristo. Ni siquiera te lo imagines. Tú no sabes cuánta necesidad hay de que los hombres de Dios se manifiesten en estos tiempos finales. ¿Y qué sabes tú que sea la respuesta a miles y a millares de personas que están esperando ese pan del cielo, que tienen hambre de Dios? Como esos chicos allá que estaban en el monte y que han entregado las armas. ¿Qué sabes tú que sea la respuesta a millares de ellos y de otros tantos o en otras naciones? Pero por ahora, ¿qué puedes hacer? Sino decirle: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor Jesús. Me rindo a ti. Haz tu obra en mí, Señor. Por favor, haz tu obra en mí. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, mi Vamos, Rey. todos Aleluya. los sedientos, levanten sus manos. Díganles que tienes sed. Vamos, si tú tienes sed, díselo a Él. Dile: yo tengo sed de ti, Señor. Mi espíritu está hambriento. Mi espíritu está hambriento. Mi carne anhela tu gloria y tu unción. Vamos, hay una llama en mí ardiendo. Vamos, dile: tú muéstrale su sed, porque Él va delante del río que trae sanidad y que trae salvación y bendición. Que no se acabe. Que no se acabe este momento. Bajo la gloria de mi Dios, bajo la gloria de mi Dios, hay una llama en mi ardiente pasión por tu presencia. Gracias, Dios de las virtudes. Gracias. Esta es la hora tuya de la liberación. Esta es la hora tuya de las transformaciones. Esta es la hora del cambio de mente, del cambio de corazón, del cambio de voluntades. Esta es la hora, Dios, para que el río tuyo fluya por todo este altar y a través de este altar llegue al templo y llegue a la ciudad y llegue a toda Colombia de forma extraordinaria. Esta es la hora del río que transforma. Esta es la hora del río que redime. Esta es la hora del río que da vida y vida en abundancia. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, si ha llegado aquí personas que todavía no han decidido comprometerse contigo, este es el momento adecuado. Señor, tu río que se haga realidad, tu río que transforme las vidas, tu río que renueve los matrimonios, tu río que bendiga la juventud de Bogotá y del centro mundial. Tu río, Señor, tu río que sale del interior y genera ríos de agua viva que saltan para la vida eterna. En el nombre del Señor de los ríos, en el nombre del Señor de la gracia, en el nombre del Señor de las virtudes, te lo pedimos todo. A Él sea la gloria, la honra, el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, doctor Paca. Vamos a dar ese aplauso al Señor. Vamos todos en el río. Vamos a pedirlo hoy. Pasión por tu presencia. Que no se acabe este momento.
los ojos a tu iglesia, que vean el río de Dios, que lo vean, que vivan en el nombre de Jesús. Aleluya, vamos a dar ese aplauso al Señor. Que desciende, dice 2 ríos, dice en la versión Reina Valera, pero la palabra original es un torrente o un río doble que desciende al Arabá. Y dice, y toda alma viviente que entrare en ese río vivirá. Y la palabra es Yahá, que es toda alma viviente que entre en ese río será avivada. Aleluya. Aleluya. Él vio un río y veía que las almas que entraban ahí comenzaban a ser avivadas y recibían sanidad. Y vio el río que era abundante, que traía abundancia todo el año. Y las hojas de los árboles alrededor de ese río era para remedio o sanidad de las naciones. Esto es lo que necesitan las naciones, el río de Dios, el río que vio Ezequiel, el río que vio Daniel, el río que vio David, el río que está en el Génesis, el río que está en el Apocalipsis. Es el río que está fluyendo esta noche en este lugar. Aleluya. Aleluya. Ahora el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se explican muchas cosas del Antiguo Testamento, muchas. Y Jesús lo hizo. Y vuelvo ahora para explicar lo que Jesús hizo, vuelvo a la lectura. Jesús desciende a un estanque que el doctor Pagán nos llevó hasta el estanque, allá abajo, porque para colmo es bien abajo. Yo no me imagino cómo bajaban los enfermos hasta allá. Los enfermos estaban todos ahí alrededor de ese lugar. Cojos, o sea, paralíticos dice ahí, ciegos, sordos, enfermos, afligidos, atribulados, esperando que un ángel mueva las aguas. Esperando que un ángel mueva las aguas para ser sanos. Pero 2 capítulos después, en la misma ciudad de Jerusalén, en la fiesta, Jesús se pone de pie y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrá un río. Aleluya. Ríos de agua viva, como dice la Escritura. Y él dice, ¿quién es ese río? Dice, el Espíritu Santo es ese río. Abre mi mente, abre mi espíritu, Señor. Abre mi corazón, abre mi camino. Abre mi camino, Señor. Tú no sabes cuántas cosas tú puedes hacer para Dios. No tienes ni idea. No creas que el mundo está conquistado para Cristo, ni siquiera te lo imagines. Tú no sabes cuánta necesidad hay de que los hombres de Dios se manifiesten en estos tiempos finales. ¿Y qué sabes tú que sea la respuesta a miles y a millares de personas que están esperando ese pan del cielo, que tienen hambre de Dios? Como esos chicos allá que estaban en el monte y que han entregado las armas. ¿Qué sabes tú que sea la respuesta a millares de ellos y de otros tantos o en otras naciones? Pero por ahora, ¿qué puedes hacer? Sino decirle: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor Jesús.
Me rindo a ti. Haz tu obra en mí, Señor. Por favor, haz tu obra en mí. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, mi Vamos Rey. todos Aleluya. los sedientos, levanten sus manos. Díganles que tiene sed. Vamos, si tú tienes sed, díselo a Él. Dile, yo tengo sed de ti, Señor. Mi espíritu está hambriento. Mi espíritu está hambriento. Mi carne anhela tu gloria y tu unción. Vamos, hay una llama aquí ardiendo. Vamos, dile, tú muéstrale su sed, porque Él va a traer del río que trae sanidad y que trae salvación y bendición. Que no se acabe. Que no se acabe este momento. Bajo la gloria de mi Dios, bajo la gloria de mi Dios, hay una llama en mi ardiente pasión por tu presencia. Gracias, Dios de las virtudes. Gracias. Sido aún glorificado. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Cuando Dios hizo al hombre y le dio la autoridad para señorear sobre toda la creación y la orden de fructificar, es decir, de prosperar, de avanzar y de multiplicarse, Dios le hizo un huerto, pero con una visión como es Dios, una visión grande. Puso en el huerto un sistema de riego, un río, el río de Dios en el Edén, con 4 brazos que son ríos que permanecen hasta el día de hoy. El río Pisón, que una de las teorías es que es el río Uisum. Se conoce también secularmente como el río de oro, porque serpentea entre las antiguas minas de oro y de lapislázuli. Este río, un río que lo lleva sus corrientes donde está el oro, y así lo dice el libro de Génesis. Dice, el nombre de uno era Pisón, y este era el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, no solo a cualquier oro, oro bueno. El segundo río es el río Gihón, y su nombre es rebosante. Eso es lo que significa Gihón, rebosante, o que a chorros o sale a borbollones. Eso significa el río, el nombre Gihón. El otro es Hidekel, que es el Tigris, que significa un río rápido que siempre fluye. Y el río Éufrates, que tiene como su misma raíz, el doctor Pagani, el doctor Cosme seguro me lo corroboran, la misma raíz del río de Éufrates o de Efraín, que es fructífero. Y la Strong dice que significa fructífero, pero también que se abre paso. Ahora, viéndolo como Dios lo ve y como Adán lo vio, Dios le da un huerto y le pone su río. Y es un río que lo lleva donde están las riquezas y la bendición. Es un río que fluye a borbollones. Es un río que siempre fluye, no un día, siempre fluye. Y es un río que se abre paso. Y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén y amén. Aleluya.
Y Juan capítulo 7 y verso 37. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Cuando Dios hizo al hombre y le dio la autoridad para señorear sobre toda la creación y la orden de fructificar, es decir, de prosperar, de avanzar y de multiplicarse, Dios le hizo un huerto, pero con una visión como es Dios, una visión grande. Puso en el huerto un sistema de riego, un río, el río de Dios en el Edén, con 4 brazos que son ríos que permanecen hasta el día de hoy. El río Pisón, que una de las teorías es que es el río Uizum. Se conoce también secularmente como el río de oro, porque serpentea entre las antiguas minas de oro y de lapislázuli. Este río, un río que lo lleva sus corrientes donde está el oro, y así lo dice el libro de Génesis. Dice: el nombre de uno era Pisón, y este era el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, no solo cualquier oro, oro bueno. El segundo río es el río Gihón, y su nombre es rebosante. Eso es lo que significa Gihón, rebosante, o que a chorros o sale a borbollones. Eso significa el río, el nombre Gihón. El otro es Id. Ahora dice: y el ángel me llevó después otros 1000 pies con el agua hasta las rodillas. Si el Espíritu de Dios está tocando las rodillas, no es muy difícil para cualquier cristiano saber qué es lo que Dios le está pidiendo. Esa búsqueda u oración desesperada. El apóstol lo describe mejor cuando dice: la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Las aguas a las rodillas, coinonía, compañerismo, camaradería, que también significa esa palabra coinonía, que es yo encontré una palabra que no está en la Escritura, pero que se llama, que es griega, que es perichoresis, que me explica mejor eso, porque significa construir una habitación para. Construir una habitación para el Espíritu Santo. Construir un lugar, tener un lugar en tu día, en tu tiempo diario, de todo lo que haces, un tiempo para estar solo con Él. Si quieres estar en el río que te lleva donde está la bendición, que todo el año fluye, que abre camino, que es rebosante, que es fructífero, es un río de vida que te aviva, que te sana, que te mantiene lleno de la gloria. Si tú quieres estar en ese río, tienes que tener tiempos diarios con Dios. Tiempos diarios con Dios.
koinonía o perichoresis, abrir un lugar para Él. Y me llevó el ángel, lo llevó, quería mostrarle cómo se entraba al río, 1000 metros más. Y el agua me dio hasta los lomos, que representan la fuerza del hombre. Y desde ahí no se podía más sino a nado. Significa la fuerza tuya. Entonces Ezequiel lo explica mejor que lo estoy haciendo yo cuando dice: no es con ejército ni con fuerza, es con su Santo Espíritu. Aleluya. Tener un lugar en tu día, en tu tiempo diario, de todo lo que haces, un tiempo para estar solo con Él. Si quieres estar en el río que te lleva donde está la bendición, que todo el año fluye, que abre camino, que es rebosante, que es fructífero, es un río de vida que te aviva, que te sana, que te mantiene lleno de la gloria. Si tú quieres estar en ese río, tienes que tener tiempos diarios con Dios. Tiempos diarios con Dios. Koinonía o perichoresis, abrir un lugar para Él. Y me llevó el ángel, lo llevó, quería mostrarle cómo se entraba al río, 1000 metros más. Y el agua me dio hasta los lomos, que representan la fuerza del hombre. Y desde ahí no se podía más sino a nado. Significa la fuerza tuya. Entonces Ezequiel lo explica mejor que lo estoy haciendo yo cuando dice: no es con ejército ni con fuerza, es con su Santo Espíritu. Aleluya. Aleluya. Así que esto tiene que ver con confianza en Él. Jeremías también lo vio, dijo así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea, fructífero todo el año. El que confía en Jehová. El que confía en Jehová. Di conmigo: confiar en Jehová. Esa palabra es bataj, que es lleno de la confianza en Dios. Bienaventurado el que está lleno de la confianza en Dios. Será como un árbol junto a ese río, da fruto todo el año. Confianza en Él. Aunque no lo entiendas, confianza en Él. Aunque no lo veas, confianza en Él. Aunque estén las nubes negras, detrás está el sol brillante. Confianza en Dios solamente. Y vuelvo ahora para explicar lo que Jesús hizo. Vuelvo a la lectura. Jesús desciende a un estanque que el doctor Pagán nos llevó hasta el estanque, allá abajo, porque para colmo es bien abajo. Yo no me imagino cómo bajaban los enfermos hasta allá. Los enfermos estaban todos ahí alrededor de ese lugar. Cojos, o sea, paralíticos dice ahí, ciegos, sordos, enfermos, afligidos, atribulados, esperando que un ángel mueva las aguas. Esperando que un ángel mueva las aguas para ser sanos. Pero 2 capítulos después, en la misma ciudad de Jerusalén, en la fiesta, Jesús se pone de pie y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrá un río. Aleluya. Ríos
como dice la Escritura. Y él dice, ¿quién es ese río? Dice, el Espíritu Santo es ese río. Esto dijo del Espíritu Santo que habría de venir, pues aún no había descendido sobre ellos, porque Jesús no había sido glorificado. Ahora, ellos lo vieron proféticamente, pero Jesús lo ofrece realmente. Y en algunas traducciones dice, esto dijo del Espíritu que había de venir sobre los que creyesen en Él. ¿Dónde están los que creen en Él? Porque el Espíritu todavía no era. Dice algunas versiones así. Es decir, todavía no era como el tiempo del Espíritu. Sí, el que habla de dispensación es la dispensación del Espíritu. Todavía no había entrado en plena actividad la obra del Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Pero una vez que Jesús fue glorificado, nos hizo una promesa: enviarnos el Espíritu Santo. Si tú dices, ¿cuál es el río que vio Isaías? ¿Cuál es el río que vio David? ¿Cuál es el río que vio Daniel? ¿Cuál es el río que vio Ezequiel? Jesús dice, el río es el Espíritu Santo. Él define quién es el río. Aleluya. Ahora yo veo las iglesias y las familias y tu vida, donde están reunidos los excombatientes de la guerrilla. Pero ahí empieza uno a ver cómo lo que dijimos un día en los medios de comunicación, lo que Alejandro hizo en las cárceles, todo empieza como el que el Señor escoja a un cristiano y lo ponga como alto comisionado de la paz, y que ese cristiano, que es el cargo tal vez más alto en el gobierno, sea miembro del avivamiento. Empieza uno a ver que Dios está armando algo. Me gusta cuando es el Espíritu que está detrás de todo. Me gusta cuando Él empieza a mover todo. Prepárense para cosas sorprendentes, porque Él se está moviendo. Aleluya. Nos lo enseñó desde el comienzo. Yo les conté cuando fuimos en el 92 a Nueva York y fracasamos, y llegamos llorando, y no quería volver a saber más de Nueva York, con el perdón de nuestros hermanos de Nueva York. Y en el 93 el Espíritu Santo nos visitó y empezamos a entender muchas cosas acerca de Él. Y me dijo, vuelve a Nueva York. Y yo dije, no voy a Nueva York. Si tú quieres que yo vaya a Nueva York, confírmamelo. Entonces Liliana, que estaba por ahí, yo bajé de la oficina y me dijo, pastor, el Señor me dijo que tiene que ir a Nueva York. Y yo no la miré muy contento. Y cuando entré ya al auditorio, vino una señora y me dijo, pastor, el Señor me dijo que le diera, que yo pagara los tiquetes suyos a Nueva York. Y yo a nadie le había dicho que iba a ir a Nueva York, porque no iba a ir, no tenía pensado ir. Y me llamaron de Medellín, de la iglesia de Medellín, diciendo, hay una familia que lo recibe en Nueva York. Y Dios empezó a aparejar todo y yo fui. Y aunque no sabía qué ir, no era nadie conocido, la iglesia era muy pequeña, yo fui, me senté en esa casa que me hospedaron y había una reunión en la noche, un grupo de oración. Y como era un pastor, me pidieron que enseñara. Yo enseñé la palabra, oré por ellos, y de pronto una de las señoras que estaba ahí tenía cáncer, y al día siguiente me llamó el pastor. Era el hermano, ella era la hermana del pastor, y el pastor se enteró de la sanidad de su hermana y me invitó a predicar a su iglesia. Y otro pastor se enteró lo que estaba pasando y me invitó a su iglesia, y otro a su iglesia, y aún me invitaron a las casas. Estaba la gente hasta la calle, y la gente, mientras estaba hablando, estaba cayendo en la cocina y en las alcobas bajo el poder de Dios. Y empezaron a llamarme de la emisora y me entrevistaron por la emisora, y seguimos predicando, y gente mandaba dinero, ofrendas de $20, de $50 para el pastor de Colombia. Tome para el pastor de Colombia. Y un pastor insignificante, nadie conocía su vida ni ministerio, pero Dios nos empujaba. El asunto es que regresé a los 15 días con testimonios tremendos, las maletas llenas de regalos que me daba todo el mundo para mi familia, los bolsillos llenos de las ofrendas que me... Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5,
y verso 1 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en este yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén y amén. Aleluya. Y Juan capítulo 7 y verso 37. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Cuando Dios hizo al hombre y le dio la autoridad para señorear sobre toda la creación y la orden de fructificar, es decir, de prosperar, de avanzar y de multiplicarse, se cubren de grano, dan voces de júbilo y cantan. Di conmigo, cantan. Ahora, David vio ese río, habla de ese río. En el Salmo 46 dice: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Y en una versión más popular dice: un río de gozo fluye a través de la ciudad de nuestro Dios, y Dios mismo habita en esa ciudad. Aleluya. Aleluya. Ahora, lo que me sorprende es que estuve en Jerusalén por tercera vez, y esta vez con el doctor Pagán, por si acaso me equivocaba, y no hay en Jerusalén tal río, pero ni nunca lo ha habido, pero David lo vio. David vio un río que no estaba en la ciudad. Dijo: hay un río que alegra la ciudad de Dios, y Dios está en medio de esa ciudad. Aleluya. ¿De qué río está hablando el David? Isaías también lo vio. En el capítulo 59 dice y habla de este río, y voy a leerlo como lo dice la versión Reina, no como lo dice la revisión Valera, sino como lo dijo el primero que tradujo esta versión al español en 1569, Casidoro Reina, que dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá
como río violento impelido por el rúa de Jehová, por el viento de Jehová. Aleluya. Aleluya. Isaías vio ese río. El profeta Daniel vio ese río. Él vio un trono, vio el trono de Dios y delante un río de fuego. El profeta Ezequiel le fue mostrado en la visión un río. Y fue metido dentro de ese río. Y él describe el río porque no solamente fue metido soy creyentes de la América Latina. Vivir en un estanque, esperando que un mensajero de Dios mueva las aguas para ser tocados. O venimos sedientos a Jesús para estar dentro del río de Dios. Que alguien te lleva a un lugar difícil y esperes que las aguas se muevan. O vienes sediento a Jesús porque Él te va a saciar. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habría de venir. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5 y verso 1 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en este yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén y amén. Aleluya. Y Juan capítulo 7 y verso 37. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo